con una palabra de oración. Señor, gracias te damos por este día, Señor. Una vez más, dándote las gracias por otro domingo en que podemos estar en tu casa, Señor, adorando, glorificando tu santo nombre. Y también, Señor, reconociendo, Padre, que solo por tu bondad y misericordia estamos aquí, Señor, con vida. Gracias porque nos permitiste no solamente tener un domingo más, sino un domingo donde vamos a participar, Señor, de la Santa Cena, del pan, Señor, del vino, entendiendo que tú nos enviaste, Señor, y nos dijiste que hiciéramos esto en memoria de ti. Oh Padre amado, permítenos tener esto en nuestra mente, en nuestro corazón, reflexionar, meditar profundamente en esto y que podamos tener un día de adoración, Señor, donde tu nombre sea magnificado en todo tiempo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, bueno hermanos, ustedes que han venido con bastante frecuencia los últimos domingos, saben que estamos estudiando la carta a los Colosenses y el domingo pasado finalmente pudimos concluir con el capítulo 1. Utilizamos 6 clases estudiando un solo capítulo, que eso nos muestra que estamos escudriñando realmente la palabra. Hay gente que inclusive pudiese haberse demorado más tiempo, pero nosotros por razones de tiempo y para querer en el futuro estudiar también otras cartas o libros, estamos estancándonos solo quizás en algunos textos, en algunas palabras claves de cada versículo. Y quedamos entonces en empezar hoy el capítulo 2, ¿ok? Carta a los Colosenses capítulo 2. Yo voy a leer los primeros 7 versículos esperando poder quizás abarcarlos todos hoy, o por lo menos la gran mayoría. Y que el Señor nos dé la diligencia y nos capacite para abrazar el texto que vamos a estudiar, porque hay mucha profundidad como está así en toda la Escritura. Entonces, carta a los Colosenses, capítulo 2, y comienzo a leer. Dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces leímos los primeros versículos del capítulo 2, Colosenses 2 del 1 al 7. Y comenzamos con la manera metodológica que estamos haciendo de estudiar versículo a versículo. Y vemos que el primer versículo dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Y no es la primera vez que vemos a Pablo expresándose de esa forma. De hecho, usted sabe que el versículo 29, de hecho está conectado con este pasaje del capítulo 1, porque el versículo 29 dice: para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces Pablo después continúa diciendo: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Hermano, Pablo literalmente estaba también en un ministerio de intercesión. Tenía un ministerio de intercesión, no solamente en el sentido de orar por los hermanos en Colosas y de todos los que estaban en estas regiones, que hay testimonio de que Pablo lo hacía. Hay testimonio de que Pablo no solamente oraba por otros, sino que él inclusive pedía oración por él mismo para que el Señor le animara y le ayudara a seguir adelante en su ministerio. Pero habían cosas que le preocupaban mucho, y era acerca de las situaciones que se generaban en la iglesia a raíz de los falsos maestros, ¿ok? Personas que habían estado entrando en la iglesia y venían con una tradición diferente, con pensamientos diferentes, con enseñanzas diferentes. Y de alguna manera ellos estaban en la iglesia, pero era como que si
lo que se estaba enseñando en la iglesia, empezaban en todo a tener un cuestionamiento. Y decían, no, pero eso no es así. O sea, yo lo que tengo entendido es esto y esto y esto y esto. Y así va a haber gente dentro de las iglesias que no se quieren conformar a lo que dice el texto, que no quieren abrazar y aceptar lo que dice claramente la Escritura, sino que empiezan, bueno, pero desde mi punto de vista, o lo que yo siempre he entendido es, y hasta que la gente no cambie esa manera de ver las cosas, puede estar siempre encerrado en una herejía, en una falsa enseñanza, y no querer dar su brazo a torcer. ¿Por qué razón? Por el orgullo personal. ¿Ok? Hay personas que han venido a una iglesia de sana doctrina, que se les predica la Escritura, y como sencillamente se predicó algo que le confrontó, esta persona no tuvo la madurez espiritual de decir, oye, déjame ir otra vez a la Escritura, déjame refrescar esto, déjame buscar concordancia en la Escritura para ver si es que yo he malinterpretado este texto por mucho tiempo. No, la reacción más inmediata, ¿cuál es? No, me voy de esa iglesia, no me gusta. Y uno dice, bueno, parece que son personas que van a tener que saltar de iglesia en iglesia, porque si no llega a la iglesia donde prediquen exactamente lo que él quiere, va a estar saltando de iglesia en iglesia. Y hay gente así, créame, hay gente así que usted los desconoce y en 5 años han recorrido 10 iglesias. Parece que fueran turistas cristianos más que creyentes que están en una congregación local. Pero Pablo estaba preocupado por la difícil situación, por los conflictos que se presentaban dentro de la iglesia que podían causar quizás confusión. Y esto requería oración constante, insistente, para que se pudiese combatir firmemente con aquellos que buscaban intención de destruir el rebaño del Señor en ese sentido. Pero gracias damos al Señor, ¿verdad? Que siempre el Señor ponía allí a sus vigilantes, a estos líderes, ¿verdad? A estos pastores que estaban puestos allí. Y fíjese que cuando Pablo recibe la información acerca de Colosas, usted va a ver que más adelante Pablo dice que no los ha visto a ellos físicamente, que no los conoce a todos, pero sí sabía muy bien la situación. ¿Por qué? Porque habían informantes. Mira, Pablo, está pasando esta situación. Entraron personas y están diciendo estas cosas, etcétera, etcétera. Y vemos la preocupación de ese ángel o de ese obispo que estaba en esa iglesia para que estas cosas se pudiesen corregir y atajar a tiempo. Y sin embargo veremos más adelante que Pablo elogia de que los colosenses, a pesar de estos embates que se estaban presentando, no habían cedido completamente, ¿ok? Estaban poniendo allí su barrera para distinguir bien y discernir qué era lo correcto y qué era lo incorrecto. Y por eso la expresión, cuán gran lucha sostengo por vosotros. La expresión lo dice completamente, cuán gran lucha sostengo por vosotros. O sea, era una carga literal la que el apóstol tenía para que los creyentes en Colosas no se extraviaran del mensaje que habían escuchado. ¿Se acuerdan las cartas a los Gálatas en el capítulo 1? Cuando Pablo le escribe muy preocupado a los Gálatas diciendo que estaba maravillado de que tan pronto se hayan apartado del evangelio que él les había predicado. ¿Ok? Entonces estamos hablando de que el peligro estaba presente y él estaba allí siempre como un vigilante, ayudando a que la grey del Señor estuviese protegida. Y dice, por vosotros, o sea, los hermanos que estaban en Colosa, y dice, y por los que están en la Odisea. Entonces, si usted ha estudiado el libro de Apocalipsis, si usted ha leído los primeros, el primer capítulo y el segundo capítulo y el tercer capítulo, usted va a notar cómo hay unas cartas escritas directamente de parte del Señor a 7 iglesias, ¿ok? Y entre esas iglesias estaba Éfeso, estaba Esmirna, ¿verdad? También estaba una llamada la Odisea. A ese mismo grupo de creyentes fue escrita esa carta en Apocalipsis. Ahora, ¿qué cosa interesante podemos resaltar de la Odisea? Fíjese algo bien interesante para que usted, cuando ahora estudie Apocalipsis capítulo 3, pueda hallar más sentido a la confrontación que el Señor hace a los creyentes en la Odisea. En el año 60 al 61 después de Cristo, hubo unos movimientos sísmicos que destruyeron la ciudad de la Odisea. ¿Ok?
Y en este caso Roma, el imperio que controlaba por supuesto toda la región, quiso enviar recursos financieros a la Odisea, diciendo, mira, entendemos lo que pasó, queremos ayudar para que la ciudad pueda nuevamente levantarse y seguir siendo próspera como era. Y el carácter orgulloso de los laodicenses, es decir, ellos eran tan prósperos y tan ricos que ellos renunciaron a esa ayuda que Roma les estaba ofreciendo de forma voluntaria, y ellos le dijeron a Roma prácticamente, no necesitamos tu ayuda, pero lo dijeron de una manera en que usted se va a recordar. Ellos dijeron lo siguiente, no te preocupes, dice, soy rica, me he enriquecido y no tengo necesidad. Esa misma frase es las palabras que el Señor Jesús le dice a los creyentes en esta iglesia cuando dice que ellos dicen sobre sí mismos, soy rica, me he enriquecido y no tengo necesidad. Y esa expresión ellos la utilizaron para decir, Roma, no te necesitamos, nosotros tenemos suficiente poder para levantarnos nuevamente. Se sentían como Japón, que cuando viene un tsunami, usted ve que ese país en un mes se vuelve a levantar. Increíble, de los avances tecnológicos, los recursos que tiene, todo. La ciudad tenía grandes recursos. En aquel tiempo, hermano, era un centro financiero de primer orden y reportaba grandes beneficios. Tenía una industria de tejidos, trabajando específicamente con lana fina y negra, y también en confección de alfombras, que eso era notable para la antigüedad. Pero por sobre todo, había un avance en aquel tiempo en la industria de la medicina, en especial la oftalmología. ¿Por qué razón? Porque en la región de la Odisea en aquel tiempo se había destacado por elaborar un notable colirio que ayudaba a las afecciones oculares. ¿Ok? Recuérdese que usted está viviendo en este momento en un país ya con bastantes mejoras, ¿no? Y acondicionamientos en cuanto a la parte ambiental. Antes allí los tiempos eran carreteras de pura tierra, no había aire acondicionado, no había muchas cosas que quizás hoy tiene usted como ventaja. Y no es lo mismo, hermano, que usted ruede unas cuantas millas montado en su carro, encerrado con las ventanas y con aire acondicionado, a usted tener que estar transitando por tierra, en caballos y todo. O sea, los ojos se afectaban mucho. Mucha irritación, mucha enfermedad. Y ellos trabajaron en un colirio que en aquel tiempo eso vendría siendo el boom de la medicina. ¿Cómo no se iban a hacer ricos con ese invento? ¿Ok? Entonces, eso era especialmente utilizado por los viajeros que eran procedentes del desierto. Y a estos creyentes de la Odisea, aunque la carta no es directamente para ellos, pero Pablo siempre estaba identificando a aquellos que están en Colosas, en Hierápolis, en la Odisea. O sea, no olvidándose de los otros hermanos vecinos, porque sabía muy bien que esta carta que él estaba mandando a los creyentes en Colosas iba a ser también de utilidad para los laodicenses. ¿Ok? De hecho, la instancia era que después que se leyera la carta, se compartiera. Y es por eso que usted y yo también tenemos este recurso en nuestras manos. Es palabra de Dios. Y dice, finalizando el versículo 1, y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Ok? Muchos cristianos por los que oraba Pablo y sostenía gran lucha, él no los conocía personalmente. Cuando ahí leímos, y por todos los que nunca han visto mi rostro, en efecto quiere decir que no había tenido un encuentro personal con ellos. Sin embargo, no significa que aunque no conociera el 100% de los creyentes en esa iglesia, no era que Pablo no conocía a nadie. Porque si usted ve en los próximos versículos, en el capítulo 4, usted va a notar cómo Pablo saluda a Epafras, saluda a Filemón y a Onésimo, que precisamente eran personas que habían estado en esa iglesia. Pero podemos decir que Pablo en aquel momento no había tenido la oportunidad de físicamente estar en la iglesia y presentarse y compartir con ellos, como quizás lo hizo con los creyentes en Corintio, por ejemplo. ¿Ok?
Entonces vamos al versículo 2. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Dice, para que sean consolados sus corazones. Hermanos, cuando el corazón está firmemente fortalecido, la vida cristiana es una vida cristiana de victoria y de poder. ¿Sabe por qué? Porque la fortaleza no va a reposar en usted o en lo que usted piensa que usted puede hacer por el Señor, sino en Dios mismo. ¿Ok? Quiero repetir eso. Cuando el corazón del creyente está firmemente fortalecido, la vida cristiana es una vida de victoria y de poder. Y cuando quiero decir victoria y de poder, hermano, no significa que usted no va a tener dificultades o problemas, sino de que usted va a saber cómo afrontarlas tomado de la mano del Señor. ¿Ok? En estos días estaba conversando con un compañero de trabajo. Él es creyente, está en otra iglesia, pero gracias a Dios es creyente. Y me estaba mencionando pues que su esposa le estaba haciendo unos estudios, le tiene que hacer unos exámenes porque hay que detectar si lo que le consiguieron puede ser maligno o benigno. Y evidentemente yo entiendo que hay una preocupación, ¿no?, humana en que esa situación no sea maligna, porque va a afectar la salud de su esposa. Y yo sé que está preocupado. Está triste, está alterado, no solamente es un tema económico, sino la preocupación de lo que eso le pueda sobrevenir. Y entonces él me cuenta todas estas cosas y le digo, mira, nosotros como cristianos muchas veces nos acostumbramos a ser cristianos solamente de palabra y de boca. Y decimos, yo confío en el Señor, yo descanso en el Señor, yo confío en las promesas del Señor, pero eso no se va a certificar hasta que en verdad nosotros estemos pasando por una prueba dura. ¿Ok? Y entonces yo le digo, podemos decir que creemos en el Señor, es ahora donde en verdad se va a ver esto. ¿Ves? Podemos decir que confiamos en la voluntad del Señor y en su cuidado, es en este momento. O sea, cuando usted ya no tiene recursos, cuando usted no tiene quizás un fondo ahí en su banco que diga, bueno, descanso porque tengo tanto. Allí es donde la cosa se ve. Y entonces, bueno, ejemplos bíblicos tenemos. El oro que usted ve ahí en una joyería no sale así de la tierra, hermano. Eso primero es bien procesado para que llegue a tener ese brillo que tiene. Lo mismo pasa, y por eso dice, para que sean consolados sus corazones, y dice, unidos en amor. Unidos en amor. Fíjense que la palabra unidad siempre está en el vocabulario de Pablo. La palabra amor siempre está en el vocabulario de Pablo. Hay un dicho que dice, en la unión está la fuerza. Entonces eso no deja de ser menos cierto en el pueblo de Dios, porque más bien la Escritura siempre nos insta a estar juntos. Como dice el Salmo, dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es que cada quien esté por su lado. No, que habitemos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Cuando las damas se reúnen en su grupo de damas, ahí hay bendición, ahí hay amistad, ahí se entrelazan más sus conexiones como hermanas, como mujeres, como jóvenes. Los varones igual, nos reunimos y pasamos ratos agradables y conversamos y hablamos y comemos y la pasamos bien. Y cuando hacemos reuniones generales como la actividad que tuvimos de niños y jóvenes, la pasamos bien, hermanos. Y me atrevo a decir que usted la pasa mejor que aún hasta con su misma familia de sangre. ¿Por qué? Porque a lo mejor su familia no es creyente. Y la manera en cómo ellos quieren disfrutar y festejar las cosas no va con sus principios, ni con su fe. Pero dice, unidos en amor, hasta alcanzar, dice, todas las riquezas de pleno conocimiento. Pleno conocimiento. Hermanos, no está haciendo referencia aquí a sabiduría humana. Está hablando aquí del conocimiento de la revelación divina que precisamente tenemos por medio de ¿qué? Por medio de la palabra. Busque Efesios capítulo 3 versículo 4. Efesios capítulo 3 versículo 4.
Es más, de hecho, voy a leer desde el versículo 1 para que tenga más contexto. Desde Efesios capítulo 3, pero voy a leer desde el versículo 1. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes los he escrito brevemente. Dice: leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Es decir, las escrituras, hermanos, nos revelan ¿a quién? Nos revelan la voluntad del Padre, nos revelan al Hijo, y conociendo nosotros al Hijo, conocemos al Padre. Por eso el Señor Jesús declaró, ¿verdad? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Me decían: enséñanos al Padre, enséñanoslo y creeremos. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y la Escritura revela precisamente lo que la voluntad del Padre para con los humanos, ¿no? Que conocieran el camino que Él había trazado para la reconciliación, para dar perdón de pecados. Y dice: todas las riquezas de pleno entendimiento. Y Pablo, hermano, siempre en sus escritos transmite todo el conocimiento de Dios desde la eternidad. Y nos muestra a través de todo lo que pasaron los mismos profetas, a través de los mismos apóstoles. Y hermano, todo este conocimiento jamás hubiese sido posible o hubiese salido a la luz por mera especulación humana. Todo absolutamente tuvo que venir inspirado por el mismo Señor. Por eso el apóstol Pedro dice: ninguna profecía vino por voluntad humana, sino que todos los santos hombres de Dios, ¿qué cosa? Fueron inspirados divinamente. Y se revela allí el misterio. Y es por eso, hermano, que el hombre natural, como dice la Escritura, o sea, una persona que no conoce al Señor, que no es creyente, si no tiene una comunicación, si no tiene un encuentro con la palabra de Dios, con el testimonio de Dios, esa persona no va a llegar a la conclusión del Evangelio. Porque primero, el Evangelio al ser humano común no le parece lógico. No le parece ni lógico, ni le parece hasta fantasioso. De hecho, fíjese que la Escritura dice: el Evangelio, la palabra de ¿qué? De locura para el mundo. La gente hasta dice: no, eso es una locura, los que piensan y creen esas cosas. Entonces, esto es solamente posible, hermanos, a través de tener un encuentro con la palabra del Señor y aplicando fe al texto. No solamente diciendo: sí, bueno, yo creo que esto que está aquí contiene la palabra de Dios. No la contiene, es la totalidad de la palabra de Dios. Y si esa persona aplica fe y abraza todo lo que dice la Escritura acerca no solamente de Dios, sino de mí, sino de mi condición, sino de mi necesidad de salvación, sino de mi necesidad de sumergirme todos los días en este libro para crecer, para madurar en la fe, para empezar a ver resultados, para avanzar, entonces no vamos a avanzar en lo que dice el texto, de alcanzar todas las riquezas en pleno entendimiento. Ahí estamos en el reto, los que estamos en el grupo de la iglesia, ¿verdad? Leer el Salmo 119 todos los días durante 30 días. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Bueno, primeramente que usted se enamore de ese salmo. Ya hay gente que me dice: hermano, ya me sé muchos versículos de memoria. Amén, eso es lo importante, que usted se vaya quedando ya con tesoros allí. Pero por otra parte, le va a ayudar a usted a establecer una disciplina de lectura, que muchas veces se pierde a veces con nuestro día a día, y entonces a veces digo: no, hoy no, mañana sí, entonces llega mañana, no pude, mejor pasado, y así va y pasa la semana y no abre la Biblia ni siquiera un día. Entonces usted va y se sumerge, y de hecho usted comparte un versículo que le llamó la atención, y todos los días cuando usted lee dice: oh, pero mira, no había prestado atención a esto. O de repente inclusive saca algo más hermoso todavía que el día anterior.
Y de eso se trata, hermano, para que usted alcance todas las riquezas de pleno conocimiento. Y luego el texto dice, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Que está haciendo referencia, hermanos, a un solo misterio. El misterio de Dios, que es Cristo y que se ha manifestado. ¿Qué nos dice Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 2? Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 2. Cuando aquí el texto está diciendo, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, está haciendo referencia a esto. Si alguno lo tiene, lo puede leer. Hebreos 1, 2. Amén. Nos ha hablado por el Hijo. Y también a qué se refiere el misterio del Padre y de Cristo. Primeramente como la revelación del Verbo encarnado, también al misterio de Cristo que es la iglesia. Fíjese Efesios capítulo 3, versículos 3 y 4. Efesios capítulo 3, versículos 3 y 4. Alguien que lo tenga, que lo pueda leer, por favor. Amén. Y también el conocimiento de Dios y de Cristo es el supremo conocimiento que el hombre puede alcanzar en esta vida, porque en Él, o sea, en el Cristo, está la vida eterna. ¿Qué escribió el apóstol Juan? Dice, la vida eterna consiste en ¿qué cosa? En que te conozcan a ti. En que te conozcan a ti. En que tengan comunión, que tengan comunión con su Creador, con su Salvador, con su Señor, porque en Él está la vida eterna. Juan capítulo 17, el Evangelio, según San Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Como en anteriores ocasiones he mencionado, el ser humano, si pudiese crear la inmortalidad, hablando en el plano terrenal, lo buscaría, lo intentaría, lo desearía. Es más, daría cualquier cosa, les aseguro, por alcanzar inmortalidad. ¿Sí o no? De hecho, hay cuerpos que están en este momento congelados porque ellos dicen, no, nosotros vamos en un momento a conseguir la solución. Vamos a dejar esos cuerpos así. En algún momento la ciencia avanzará tanto que vamos a lograr la manera de revivir a esas personas para que tengan vida por siempre. Hay un deseo intrínseco en el corazón del hombre que no quiere dejar esta vida. Ahora, ese deseo para ellos de vivir, si pudieran, por siempre, no tiene nada que ver con la vida eterna, porque lo que revela la Escritura es que aquel que tiene a Cristo y aquel que tiene conocimiento de Cristo, ese es el que verdaderamente tiene la vida eterna. Tiene vida y vida en abundancia y vida eterna. Porque para desconocimiento quizás de muchos en el mundo, la historia no termina en la tumba. ¿Ok? Ellos están desesperados diciendo, no, ojalá pudiésemos vivir más tiempo. Y lo que no saben es que la eternidad existe, pero solamente en Cristo hay vida eterna. Lo demás tristemente es muerte eterna, es separación de Dios eterna. Y es lo que el mundo no ve, no percibe. Hace unos días falleció Diogo Jota, un joven futbolista, 28 años, de Portugal. Muchos premios, muchas metas. Apenas se había casado hace unas semanas atrás. Dejó 3 hijos. Murió en un accidente automovilístico junto con su hermano, que también era otro futbolista.
Entonces imagínense, para esa familia los padres perdieron 2 hijos de una sola vez. Para esa esposa perdió a su esposo y al padre de sus hijos en un solo momento. O sea, y todo el mundo deportivo está de luto, por usar una expresión. Pero me llamaba la atención de que todo el mundo, o sea, la gente cuando se les preguntaba estas cosas era, bueno, atónito, no tenían palabras, solamente podían mandar palabras de condolencias para su familia. Y muchos de ellos concluían, la vida no tiene sentido. Otros decían, ¿cuánto tenía por delante ese muchacho? ¿Por qué pasó esto? Otros reflexionaban y decían, esto nos da una lección para que cada día vivamos al máximo, porque no sabemos cuándo vamos a partir. No leí una conclusión de cualquiera de estos famosos que dijera, ojalá y esté en el cielo, ojalá este muchacho haya creído en el Señor, se haya arrepentido. No. El mundo no tiene ese conocimiento, hermanos. Por eso que nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Nosotros no conocemos la vida personal de este joven, no sabemos si en algún momento de estos últimos días alguien le habló del Evangelio. Ojalá hubiese sido así, Dios haya tenido misericordia de esa forma, ¿no? Pero la gente en el mundo puede estar pensando cualquier cosa. No, ahora está cuidándolos del cielo. Hay unos que para romantizar las cosas dicen, no, es que el Señor necesitaba un ángel, otro ángel en el cielo. Y yo sé que tratan de usar palabras para compensar el dolor. Pero no es la realidad bíblica, hermanos. Lamentablemente no es la realidad bíblica. Por eso es difícil cuando llegan estos momentos y uno que conoce la Escritura dice, Señor, no es solamente el dolor que dejó aquí, es dónde está esa persona ahora mismo. ¿Ok? Entonces son cosas que siempre nos deben llevar a entender, hermanos, la bendición que usted tiene al haber creído en el Señor y hoy en día saber que tiene vida eterna. Hermano, eso es superior a cualquier problema humano que usted tenga, ¿sabe? Si usted está en Cristo, hermano, y usted tiene vida eterna, lo peor que le puede pasar a usted no es que muera, porque más bien al contrario, Pablo dice, para mí el morir es ganancia. ¿Ok? Ya después que usted está en Cristo, las demás cosas, las aflicciones, que sí son realidades latentes, son problemáticas que nos pueden afectar, pero ya no hay esa preocupación, hermano. El problema más grande que usted y yo teníamos, que era estar separados de Dios, ya fue resuelto en Cristo. Por tanto, no temeré a lo que pueda hacer el hombre. ¿Ok? ¿Por qué temer a la enfermedad o a un problema legal, migratorio o a un problema económico? Esas cosas, hermano, no van a desaparecer. Siempre van a estar presentes, siempre van a generar aflicción. Pero si usted está en Cristo, ya usted, hermano, no tiene por qué vivir como el mundo sin esperanza y sin gozo. Por eso Pablo declara, estad gozosos en todo tiempo. Y no es que Pablo era un falso o fingía estar gozoso, es que Pablo decía, no hay razón para no estar gozoso si estamos en Cristo. Porque aún en los momentos más duros, el Señor está con nosotros. Y Él era un ejemplo viviente de eso. El versículo 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Evidentemente haciendo referencia a Cristo, que en Cristo están escondidos los tesoros de la infinita sabiduría y conocimiento de Dios. Por tanto, hermanos, si usted conoce más a Cristo, usted está abrazando y está encontrando esos valiosos tesoros que muchas veces para nosotros pueden ser incomprensibles, insondables, inconmensurables, porque no tenemos manera de abrazarlo con nuestra limitada mente humana, pero por fe creemos y lo abrazamos. ¿Ok? ¿Quién puede decir aquí que conoce a plenitud la omnisciencia de Dios? ¿Quién lo puede decir? Nadie. Pero usted cree que Dios es omnisciente. Amén. La Biblia lo declara y nos da ejemplos suficientes para
entender un poquito cómo es la omnisciencia de Dios. Pero no es la plenitud de lo que es Dios. En cuanto a esos atributos incomunicables, su omnipotencia, entendemos de alguna manera qué significa. Para eso no hay nada imposible, el Señor es todopoderoso. Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo se produce ese milagro en este mundo terrenal y tangible? Son cosas que yo no puedo explicar, ni la misma ciencia. A veces una persona le diagnosticaron una enfermedad y le dicen a la persona, bueno, mire, vamos a hacerle un estudio a usted dentro de 2 semanas para ver si el tumor está más grande, está más pequeño, y le vamos a decir. Y de repente pasa y la persona no tiene nada. ¿Y qué significa eso? Bueno, muchos médicos dicen, mira, no sabemos qué pasó. Algunos que son tan escépticos y ateos dicen, alguna explicación hay, pero no sé. Pero no quieren reconocer de que estas cosas que parecen imposibles para la ciencia tengan una fuente detrás de todo esto, y puede ser un milagro de nuestro Señor. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. En Romanos 11:33, fíjese que esa fue la conclusión de Pablo cuando él estaba recibiendo estos misterios revelados. O sea, imagínense para Pablo, hermano, ser uno de los comisionados para transmitir no solamente a su generación, sino al resto de los cristianos en la historia, a los que iban a conformar el cuerpo de Cristo, o sea, su iglesia, todos los misterios que Dios ha permitido que sean conocidos acerca del Evangelio y de la persona de Cristo. Y Pablo dice en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Yo imagino que Pablo trató de acomodar las palabras en el plano terrenal más sublimes y altas para describir. No se puede entender a Dios en el sentido pleno, pero que si conocemos más de Cristo, ¿y por dónde lo conocemos? Por medio de su palabra. Entonces nosotros tenemos una percepción más sensible a lo que es la voluntad del Señor para con nosotros. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué significa eso, hermano? Que usted quizás hace 2 años atrás había pasado por encima de la Escritura y había muchas cosas que usted no entendía. Como decimos en Venezuela para referirnos a que no comprendimos nada, decíamos, no entendíamos ni papa. Era un ignorante, desconocía muchas cosas de la verdad de Dios. Y ahora pasa el tiempo y la misma guía de su Espíritu Santo le ilumina, y usted, como dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra, alumbra mi camino. Usted empieza a comprender tantas cosas tan hermosas y tan maravillosas. Porque lo que hoy usted y yo sabemos probablemente no era lo que conoció usted atrás hace 10 o 20 años atrás. ¿Ve? Muchas cosas de las que yo hoy puedo conocer de la Escritura no las sabía hace 20 ni 10 años atrás. El Espíritu Santo en usted. La asistencia del Espíritu Santo en usted, que le permite, hermano, ver con claridad la palabra del Señor. Hay gente en el mundo que abre la Biblia como por curiosidad y dice, no entiendo nada, cierro este libro, parece un libro muy complicado. Pero usted abre el libro, hermano, y ve que todo tiene tanto sentido. ¿Por qué usted comprende eso? Bueno, hermano, porque usted está confiando y usted ha puesto su fe en aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Mira, agarre a todos los filósofos, los científicos, a todos los grandes sabios de la humanidad, échelos en una licuadora, bátalos
Ninguno de ellos, hermanos. Esa mezcla no se va a comparar a un hombre lleno del conocimiento de Dios, lleno del conocimiento de la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor le va a dar a esa persona sabiduría y le va a dar inteligencia por encima de sus adversarios, que creen ser justos en su propia opinión y piensan ser sabios en su propio intelecto. De hecho, compartía yo, creo que fue ayer, esos versículos del Salmo 119, porque meditaba en ello y me daba vuelta. Decía, por eso la Escritura habla de que su palabra ilumina, alumbra y hace entender a los simples. Pero me llamó la atención lo que dicen los versículos del 98 al 100, que dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Por eso Pablo le pudo decir al joven Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Por qué? Porque si él era un joven lleno del conocimiento y del temor de Dios, era más sabio e inteligente que aquel que podía tener 60 años viviendo una vida de desastre. Para Dios es más valioso este que está haciendo la voluntad de Él. ¿Ok? Y no porque no quiera salvar al otro, pero el otro, mientras se mantenga alejado de Dios y mientras siga rechazando el Evangelio, sigue siendo enemigo de la cruz. Pero el que ha creído en el Señor ha sido llamado, hermanos, para que usted abrace y ame este libro, porque allí están escondidos los tesoros, como dice, de la sabiduría y del conocimiento. ¿Piensa usted que lo que escribió Moisés en Génesis fueron ocurrencias de él? ¿Fueron fábulas? Todo eso fue, hermano, revelación. Revelación. El Dios, creador de todas las cosas, se encargó de transmitirle a Moisés el conocimiento de siglos, muchos siglos antes que él inclusive empezara a existir. Eso es algo demasiado maravilloso. Frente a las enseñanzas que procuraban pervertir la verdad que los creyentes en Colosenses habían aprendido, el apóstol sigue remarcando una vez más y más la supremacía de Cristo por encima de cualquier conocimiento o sabiduría humana. Así que, de otro modo, hermanos, si usted tiene a Cristo, escuche bien, no necesita nada más. Hablando en un sentido de obtener un conocimiento adicional o extrasensorial o una sabiduría de otro lugar, no necesita más. O sea, usted no necesita a Cristo y a otra cosa, no. Si usted tiene a Cristo, ya usted lo tiene todo. Lo que pasa es que el Señor está allí y dice: mientras más me conozcas, mientras más estés lleno de mí, te vas a dar cuenta que es suficiente. Y la gente lamentablemente no ve las cosas así. Entonces a la gente se le habla y dice: sí, yo sé, yo conozco algo de la Escritura, sí, yo he ido a la iglesia, pero es como que, pero yo siento que algo más falta. Y yo, sí, que dejes la negligencia y abraces el consejo de Dios y te aferres al Señor. No por algo, hermanos, el texto dice de que el que es un verdadero creyente debe tener al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque sí, muchos dicen: no, Él es mi Salvador. Porque traducen eso nada más en que Él pagó por mis pecados y por eso voy a entrar al cielo. Pero también es tu Señor. Y dentro de la casa, del hogar, ¿quién daba las directrices, las instrucciones? ¿Quién tenía la autoridad? ¿El siervo o el Señor? El Señor. ¿Somos acaso nosotros mayores que Él? ¿Somos nosotros mayores que los apóstoles? Ninguno de nosotros se atrevería a pensar en esto. Entonces, ¿cómo no deberíamos nosotros atender al consejo tan claro del Señor? Mira, si permanecemos, propiamente el apóstol estaría diciendo en un parafraseo,
Yo estoy luchando por ustedes, por las grandes dificultades que están pasando. Pero únanse, consuélense, permanezcan en amor y permanezcan en la revelación de Cristo. Prácticamente, si ustedes están en Cristo, ustedes no tienen por qué estar abriendo sus oídos a nuevas fábulas y conjeturas que cualquier otro pueda traer. Yo una vez conocí a una persona que cuando ella se enteró de que yo era cristiano, le hablo de hace como 15 años atrás, ella me dice, sí, yo conozco un poco del cristianismo. Y yo, qué bueno, pero ¿estás asistiendo ahora mismo a una iglesia o algo? No, mira, y me echó el cuento que había pasado, hermano, como por 8 diferentes religiones y grupos y sectas. Y yo digo, ¿qué pasa? O sea, ella como que estaba explorando un poquito acá, viendo acá, como para ver quizás quién era el que más le convencía. Qué peligroso eso. También en un momento de evangelismo, hablé con una persona y él me dijo que él que él conocía la Escritura, que él tenía conocimiento de la palabra del Señor, pero que él también era chamán y empezó a decirme un viaje de cuestiones de otras cosas que él creía. Y él me decía, ¿tú sabes qué he concluido yo? Y yo, dígame, Señor, que yo lo que tengo que hacer es agarrar lo mejor de cada cosa y aplicarlo en mi vida. Y yo dije, bueno, eso no es lo que dice la Escritura, eso no es lo que dice el texto. Pero evidentemente era una persona que ya estaba bastante cerrada, con todo eso le extendí la invitación a la iglesia, lo invité, pero hay gente así en el mundo, agarrando de todo. Y no se dan cuenta que eso precisamente es lo que quiere Satanás, causar esa confusión en las personas para que no tengan una claridad real acerca del evangelio. ¿Ok? Es como si dijera, bueno, un poquito para Dios, un poquito para el otro, un poquito para este santo, un poquito para este Dios. O sea, yo estoy de paja con todos. Yo quiero estar bien con todos, no quiero tener rencillas con nadie. Pero no es lo que vemos en la Escritura desde el principio. El Señor es un Dios celoso. Lo demostró así con el pueblo de Israel. Y con los creyentes, de la misma forma. Por eso, hermano, el Señor siempre nos exhorta en su palabra, cuídense, guárdense de los ídolos. Guárdense de cualquier cosa que pueda ocupar el lugar del Señor en tu vida, sea cual sea. No estoy hablando específicamente de una imagen, de una virgen, de un santo, no. Cualquier cosa que le esté quitando el tiempo y el lugar que el Señor le corresponde. El versículo 4 dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Fíjese la palabra que está utilizando Pablo, palabras de persuasión. Y aquí está haciendo referencia a esa persuasión filosófica que es la que estos hombres infiltrados con esa intención mala de dañar y de pervertir y generar polémica y conflicto, lo hacían entrando en la iglesia, haciéndose quizás pasar por creyentes, pero diciendo, no, eso no es lo que dice la Escritura, o eso no es lo que Dios quiere para mi vida. Y ellos basan todos esos principios en lo que ellos piensan, en lo que ellos creen. Pero Pablo se encargó muy bien de que los creyentes, no solamente en Colosas, sino todos los que se les mandó la carta, supieran de que el consejo y la enseñanza que él estaba dando, que la doctrina que él estaba compartiendo, no fue por un elixir mágico que él se tomó y que de repente le vinieron cosas a la mente, no, fue por revelación directa del Señor. Primera carta a los Corintios 2:4, Pablo de hecho utiliza la misma palabra persuasivas o persuasión, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. Sustentado, hermano, con las señales que hacía, sustentado con ¿qué cosa? Con la Escritura. Con la Escritura. Cuando Pablo tuvo su encuentro con los cristianos allá en Berea, ¿qué hicieron los cristianos de Berea? Que esos son principios que usted tiene que adoptar, ¿oyó? No eran nada más los cristianos de Berea. Siempre decimos, no, sí, los cristianos de Berea. No, usted también debería hacer lo mismo. Que cuando estaba ese hermano Pablo allí predicando, estos hermanos decían, ya va, vamos a ver, abría la Escritura. Sí, ¿para qué? Para confirmar que todo lo que estaban enseñando era cierto. Es así, Pablo, lo que estás diciendo.
amén a esa palabra. Porque conocían la Escritura. Porque esos hermanos traían al templo su Biblia, no la dejaban en la casa. Y la estaban leyendo. Entonces, de esa forma, ellos entendieron, este hombre está hablando de eso de parte del Señor. De parte del Señor. En algún momento Apolos estaba exponiendo el mensaje. Y dice la Escritura de que era un hombre lleno del poder de Dios y que era poderoso en las Escrituras, en sus palabras, era un predicador. Pero no conocía todavía con claridad la verdad del Evangelio, en lo tocante a Cristo, en lo tocante a la cruz, a la resurrección, a la salvación, a la iglesia. Él conocía todo del Antiguo Testamento, la ley. ¿Y qué dice la Escritura? Que lo tomaron aparte, Priscila y Aquila, y le dijeron, mira, ven acá. Y dice la Escritura que le expusieron más correctamente el mensaje. Todo lo que estaba bien, el ímpetu con el que este hombre estaba predicando, estaba bien, pero esas cositas que habían que afinar, había que afinarlas, había que corregirlas. Hay gente que no es corregible, ¿ok? Hay gente que piensa que ya lo que aprendió ya no puede cambiarse en ninguna manera. Y ojo, no estoy hablando aquí, hermano, de doctrinas fundamentales. Me refiero aquí a cosas que a veces usted quizás en la Escritura ha malinterpretado desde un principio porque el profesor que le enseñó tampoco quizás hizo un estudio exacto. Y usted dice, no, yo sigo creyendo así. Y a pesar de que se le muestra en la Escritura que la interpretación esa no es correcta, no. Pero este hombre escuchó y abrazó el mensaje. No se cerró ahí en su orgullo diciendo, no, pero ¿quiénes son ustedes? ¿Cómo se atreven ustedes a querer venir a corregirme a mí? Al gran Apolos. Humildad. Humildad. Porque eso le va a permitir a esa persona tener un corazón sensible al mensaje del Señor. Es como si nosotros fuéramos a la conferencia de pastores, esta conferencia que fuimos, y estuviésemos nosotros escuchando la conferencita y dijera, no, yo no comparto eso. No, a mí no me gusta. Al final, ¿qué va a hacer usted? Se va a ir de ese lugar porque usted dice, no, esto no es para mí. Usted tiene que ir con un corazón, hermano, abierto a escuchar la palabra del Señor, a decir amén, a escuchar las exhortaciones, porque a lo mejor es que el Señor está tocando un área en mi vida y yo no quiero reconocerla y por eso digo, no me gusta. No me gustó como habló ese hermano. No, escucha el mensaje, que lo que está diciendo el Señor es para ti. Sé enseñable. Versículo 5, y ya vamos a terminar. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Evidentemente, hermanos, Pablo no había tenido ocasión de estar físicamente con estos hermanos, pero Pablo muestra de que él, aunque estaba ausente, él dice, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Y esto no es la primera vez que Pablo utiliza este ejemplo para demostrarle a los creyentes que aunque él no estuviese allí, no significa de que él tenía esa iglesia descuidada, de que no estaba pidiendo reportes, que no estaba haciendo seguimiento y mucho menos que no estaba orando por ellos. Porque en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 3, él se expresa de una manera parecida cuando dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Cuando Pablo se enteró de esos pecados vergonzosos que estaban ocurriendo en Corintio, él no estaba físicamente allí en la iglesia. Pero cuando él se enteró de la situación, él decía, esto tiene que ser corregido. Ese pecado tiene que ser corregido, atacado. Eso tiene que ser juzgado. Y por eso él dice, aunque yo no estoy físicamente allí, este es el veredicto para esta persona. Háganlo. Y lo mismo pasó
En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17, cuando dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Sí, físicamente distantes. Recuérdense que en aquel tiempo no había WhatsApp, no habían llamadas telefónicas, no habían emails, pero Pablo estaba siempre reflexionando: mis hermanos en este lugar, ¿cómo están? ¿Quiénes están velando por la seguridad y el bienestar espiritual de estas personas? Y siempre estaban en esa tónica. Enseñanzas, hermanos, que no es para que usted diga: ese era Pablo. No, usted y yo. Usted y yo. Velemos y cuidemos también por la salud espiritual de cada uno de nuestros hermanos. Amén. Padre, gracias por este tiempo de escuela dominical, Señor. Bendice ahora el tiempo de adoración, Señor, de alabanza, y del tiempo de la exposición del mensaje, Señor, para tener corazones dispuestos a recibir tu mensaje y participar también de la Santa Cena. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.